En Iztapalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa Tandas para el Bienestar, mediante el cual su gobierno otorgará 1 millón de créditos a la palabra para emprendedores que serán pagados a meses sin intereses. Voy a adelantar de que vamos a iniciar un programa que se va a llamar Tandas para el Bienestar. El que tiene un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite un crédito, va a recibir ese crédito a la palabra, sin intereses. Y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes, sin intereses. Termina el año, cumple, paga, tiene derecho a pedir más y a seguir pagando, así, poco a poco. En el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, Obrador entregó tarjetas de apoyo a jóvenes estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Todos estos programas inician, ya tienen presupuesto, pero todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción van a estos programas, a reforzar que cada vez haya más apoyo al pueblo. En este evento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a finales de este mes se licitarán las obras de construcción del primer transporte por cable en la alcaldía Gustavo Amadero y a mediados de año se iniciará el proceso para una obra similar en Iztapalapa. Destacó que este mismo año quedará listo el proyecto para la construcción de una línea del metro de Constitución de 1917 a Chalco, Estado de México. Para La Polaca, Jorge Monroy. El gobierno federal adquirirá 500 nuevas pipas de 60,000 litros cada una para que Pemex pueda normalizar el suministro de gasolina en todo el país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con estas 500 pipas tendríamos cerca de 200,000 barriles diarios en transportación. Todo lo que consume el Valle de México. ¿De dónde va a salir este presupuesto? Pues de lo que nos estamos ahorrando por no permitir el robo de combustibles. El titular del Ejecutivo informó que por quinta ocasión el oleoducto Tuxpan-Azcapotzalco fue picado y atribuyó el hecho a un acto de sabotaje para impedir la regularización del abasto de gasolina en la Ciudad de México. Consideró que es obra de grupos delincuenciales y descartó que se trate de un acto político. El presidente destacó que su gobierno regulará la venta de válvulas que son utilizadas por los grupos de la delincuencia para abastecerse de combustible robado. Finalmente informó que el 22 de enero realizará un recorrido por las poblaciones por las que atraviesa el ducto Tuxpan-Azcapotzalco a fin de revisar con los habitantes su plan contra el robo de combustible. Para La Polaca, Jorge Monroy. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, señala que su visita a Estados Unidos para concretar importaciones de gasolina a México es derivado de la omisión del gobierno federal ante el desabasto del combustible en la entidad. Esto fue lo que declaró sobre las alianzas que concretó con las empresas del país vecino. Es un problema grave porque la gente se fila por horas, días para esperar el abastecimiento. Ante esta situación, tomé la decisión pues de ir a buscar alternativas, ya que Pemex no nos ha dicho cuándo se normaliza el abasto. Empezamos a trabajar con empresas que tengan permisos de importación, que estén afiliadas a otras empresas que importen el gas desde Texas. Y estuve en Houston el día de ayer, en la Cámara de Comercio de Houston, estuve con el Club de Petroleros de Houston, con algunas empresas, haciendo contactos. Yo simplemente como articulador, como gestor, para que estas empresas guanajuatenses que dependen hoy de Pemex puedan comprar el combustible a unas empresas tejanas que nos lo pueden mandar por ferrotanque y así tratar de ayudar a solucionar este problema.
El gobernador guanajuatense advierte que estas acciones son simplemente para apoyar al gobierno federal y coadyuvar a darle una solución al problema del desabasto de los hidrocarburos, pero que debe ser solucionado por Pemex. Asimismo, reiteró que lo primordial es dar respuestas a la ciudadanía del estado, quien es finalmente la que sufre por esta situación. Lo que sí te puedo decir es que también no es la solución definitiva lo que estamos haciendo, ayudará un poco. Al final la solución es Pemex y a través del ducto, ¿no? Que es lo que nos puede mandar 1,000 barriles por hora. Les voy a explicar rápidamente por qué estamos recurriendo a ferrotanques. Están ahorita distribuyendo todo el combustible en el estado por pipa. Una pipa de las pequeñas que entran a las ciudades son 15,000 litros, las más grandes 30,000 y las que son doble remolque, los fulles, traen 60,000 litros. Un carro tanque de tren trae 100,000 litros y un convoy de tren puede traer 100 carrotanques, 3 son de maquinaria para jalar 97, son 9.7 millones de litros los que puede traer un ferrocarril. Hay más pequeños, hay más grandes, pero ese es el promedio. Para la Polaca BM, Vicente Maldonado. En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, Mauricio Curi González y Miguel Ángel Mancera Espinosa, respectivamente, despotricaron en contra de la Secretaria de Energía, del de Hacienda y de los titulares de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del Consumidor por cancelar ayer de última hora sus comparecencias ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los 4 funcionarios, exigió el priista hidalguense, tienen que dar la cara para hablar de la crisis del desabasto de gasolina en el país y advirtió que a partir del plantón de ayer a los legisladores en San Lázaro se revisarán con lupa otros temas de la agenda legislativa. Sí, es un desdén. Es el no reconocimiento al equilibrio de poderes. Es el no reconocimiento que este país no es solo el ejecutivo, hay el legislativo. Por eso tenemos tanto cuidado al momento de las decisiones como la Guardia Nacional, que prácticamente quiere desaparecer nuestro orden federal y entonces evitar que los municipios y los estados asuman su responsabilidad en el tema de seguridad. Y por eso vamos a estar muy atentos a todos los temas para ahí sí cuidar, y de nuestra parte buscaremos acercamiento con otros grupos parlamentarios y evitar un trato al Poder Legislativo, que es el gran equilibrio que tiene este país, para evitar tomas de decisiones unilaterales que lesionan a las y a los mexicanos. Presidente López Obrador, sus designaciones en el área de energía no tienen la preparación, la experiencia ni la disposición para ayudarle a usted y a servir a México. Siguen sin respuestas preguntas claves. ¿Cuánta gasolina hay en Pemex en este momento? ¿Cuál fue la producción de Pemex en diciembre y en enero? ¿Cuánto se importó en esos mismos meses? ¿Qué tiempo tenemos garantizado el abasto para todo el país? ¿Cuántas pipas se tienen a disposición de Pemex? ¿Cuándo se tiene previsto abrir los ductos? ¿Por qué no se importó a tiempo el aditivo para que pudiera funcionar la refinería de Salamanca? ¿Por qué desde el 9 de diciembre hay barcos atracados afuera de los puertos mexicanos si hasta después del 27 de diciembre se cerraron los ductos? ¿Por qué no han informado el nivel de inventario de las 10 terminales de abastecimiento? Para la Polaca, Rolando Ramos. Alejandro Gertz Manero y Bernardo Batis Vázquez, 2 fuertes aspirantes de un total de 27 a ser designados titular de la nueva Fiscalía General de la República, ofrecieron terminar con el rezago brutal que hay en materia de procuración de justicia federal, combatir la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos fiscales, el ejercicio abusivo de funciones, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito, así como abatir los altos niveles de impunidad y buscar la verdad sin adjetivos y rescatar el principio de la buena fe como la columna vertebral del trabajo de la institución. Gertz Manero, encargado desde el pasado 1 de diciembre de despacho de la vieja Procuraduría General de la República, que una vez designado su titular por la Cámara de Senadores habrá de transformarse en Fiscalía,
consideró necesario instrumentar un plan de persecución penal viable y efectivo, sustentado en políticas y prioridades que partan de un diagnóstico en el que se tenga una visión clara y precisa de cuál es la situación que ha prevalecido en la Procuración de Justicia en materia federal, su situación actual y la crisis que enfrenta la institución. Los niveles de eficiencia, de productividad y de resultados, pero sobre todo de justicia, son prácticamente ínfimos. Esta es la razón por la cual la nueva institución debe contar con un plan de persecución penal que, en primer lugar, abata estos niveles de impunidad y permita que el Estado mexicano se halle debidamente protegido y que las víctimas de los delitos federales encuentren una verdadera acción penal que los rescate de las garras del delito. Como Procurador de Justicia del Distrito Federal del año 2000 al 2006, es decir, durante el mandato constitucional de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno capitalino, aseguró Batis, logró que disminuyeran los índices delictivos y nunca recibió indicación o consigna alguna de cómo resolver algún asunto. Será, sin duda, si yo llego a encabezarlo, un órgano que tendrá autonomía del Poder Ejecutivo, pero también tendrá autonomía de los poderes fácticos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que con alguna frecuencia pretenden y buscan y presionan para que la vara de la justicia se incline a su favor. La Fiscalía General de la República debe de procurar la justicia. El título de fiscal general también lleva implícito el de procurar justicia, el de procurador de justicia. La justicia, según la conocida definición de los romanos, es la virtud, es una virtud, la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que es suyo, lo que le pertenece. La Cámara de Senadores aprobará hoy la lista de al menos 10 candidatos al cargo que enviará al presidente López Obrador, quien formulará una terna que remitirá al Senado y a partir de la cual se designará al nuevo fiscal. Para La Polaca, Rolando Ramos. Los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón Inamorato y Alfredo Sánchez Castañeda, exponen sus posicionamientos sobre las ventajas y desventajas de la iniciativa de reforma en materia laboral que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión el pasado 22 de diciembre. Pero tampoco olvidemos que en el 2012 tuvimos una reforma importante de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con una parte, ¿no? Esto que dice Alfredo, que implicaba, digamos, modificaciones a un conjunto de trabajadores, pero no a todos. Luego viene esta reforma que tiene que ver más con la justicia laboral, y ahora tenemos esta propuesta que tiene que ver básicamente con los aspectos de sindicalización, de libertad sindical, con algunos aspectos procesales vinculados a la reforma anterior. No aprovechar la circunstancia de realmente rediseñar el modelo de relaciones laborales e incluir a la población excluida, ¿no? ¿Qué sería quién la población excluida? Hay 56% de la población económicamente activa que está en el sector informal y que no conoce de derechos laborales. Y no están contemplados. No están contemplados. En materia de seguridad social, solamente el 37% de la población tiene seguridad social. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para incorporar a ese otro porcentaje? O algo que se ha discutido. Hace unos meses se quería establecer una subcontratación completa, ahora no se le hacen ajustes y desde que la subcontratación existe en el país cada vez ha ido aumentando y eso pues sí ha hecho que se generen empleos, pero empleos precarios, ¿no? Entonces ese tema no se toca, por ejemplo. El investigador Mauricio Padrón asegura que con la propuesta de reforma laboral presentada por López Obrador, solo se está tomando en cuenta el 10% de los trabajadores que laboran en la formalidad en este país. En el caso de la reforma a la que estamos, digamos que es el centro de este programa, que es esta propuesta última que se hizo, gran parte de la propuesta de reforma tiene que ver con los sindicatos. Estamos hablando que en México la población sindicalizada ronda el 10% de los trabajadores. O sea, el 90% de los trabajadores en este país no está sindicalizado. Exacto. Entonces estamos hablando de una reforma que va a impactar de manera directa a un conjunto muy
conjunto reducido, digamos, de la población. 10% de los trabajadores. De la población que ocupa. Para la Polaca BM, Vicente Maldonado. Ante el inicio del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para resolver sobre la creación de la Guardia Nacional y el nombramiento del fiscal general de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de Morena buscar el consenso necesario con la oposición para que estos dos temas sean aprobados por consenso. ¿Hay consenso? Y acuerdos para lograr aprobar las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y consensos y acuerdos para lograr la mayoría calificada en el nombramiento de fiscal general de la República. Él dijo, yo esperaré la lista, respetaré la autonomía del Poder Legislativo. Luego de una reunión anoche con Obrador en Palacio Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que en el encuentro el presidente les dio una explicación de por qué le urge al país tener una Guardia Nacional. Es el periodo extraordinario para Guardia Nacional. Nos dio el presidente una explicación de por qué le urge a nuestro país tener una guardia con estas características, la urgencia que está viviendo nuestro país en materia de inseguridad y lo útil que sería poder contar con esta guardia para hacerle ya frente a esta ola de violencia. La cortina de humo que tendió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea un civil el mando de lo que será la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión a través de modificar algunos puntos del dictamen de reforma es una simulación porque será un cuerpo de carácter militar con facultades de realizar de forma permanente tareas de seguridad pública. El colectivo Seguridad Sin Guerra emitió su postura sobre una supuesta corrección porque el dictamen de la Cámara de Diputados que plantea reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos que implicará constitucionalizar la militarización y profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad público. Y esto significa, según el organismo, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México. Para La Polaca, informó Rubén Torres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo 4 de la Ley de Protección y Atención de los Migrantes que aprobara el Congreso del Estado de Jalisco, con lo que se establecía que los migrantes deberían acreditar su identidad y proporcionar sus datos personales cuando les sean solicitados por las autoridades competentes. El fallo lo informó el ministro del proyecto de inconstitucionalidad aprobado. Las autoridades locales no cuentan con competencia para regular cuestiones migratorias en relación con el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, pues ello corresponde de manera expresa a las autoridades federales. Además, en la ley federal se establecen las pautas y directrices para atender el fenómeno migratorio de México y para ello establece las autoridades migratorias con potestades expresamente conferidas. Para La Polaca, informó Rubén Torres.